Estamos en el tercer domingo de Cuaresma. Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, sed imitadores de Dios como hijos muy amados y vivid en el amor, así como Cristo nos amó y se ofreció a sí mismo, a Dios por nosotros, en oblación y hostia de olor suavísimo. Por tanto, la fornicación y toda clase de impureza o avaricia, ni se nombra entre vosotros, cual conviene a los santos, ni palabras torpes y necias, ni truanerías, ni bufonadas, lo cual desdice, sino antes bien acciones de gracias. Porque habéis de saber y tener bien entendido que ningún fornicario o impúdico o avaro, lo cual viene a ser una idolatría, será heredero del reino de Cristo y Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, pues por tales cosas vino la ira de Dios sobre los incrédulos. No queráis, por tanto, tener parte con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de la luz, pues el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo estaba Jesús lanzando un demonio, el cual era mudo. Y así que hubo lanzado al demonio, habló el mudo y se maravillaron las turbas. Mas algunos dijeron, por arte de Belcebú, príncipe de los demonios, expulsa los demonios. Y otros, para tentarlo, le pedían algún prodigio del cielo. Pero Jesús, cuando vio sus pensamientos, les dijo, todo reino dividido en bandos quedará destruido y la casa se derrumbará. Pues si Satanás está bien dividido contra sí mismo, ¿cómo subsistirá su reino? Porque decís que yo lanzo los demonios en virtud de Belcebú. Pues si yo por virtud de Belcebú lanzo los demonios, vuestros hijos por virtud de quién los lanzan. Por tanto, ellos mismos serán vuestros jueces. Mas si con el dedo de Dios lanzo los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando un valiente armado guarda la puerta de su casa, está seguro todo cuanto posee. Mas si asaltándolo otro más fuerte que él lo vence, le quitará todas sus armas en que confiaba y repartirá sus despojos. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu inmundo ha salido de un hombre, anda por lugares áridos, buscando reposo, y no hallándolo se dice, volveré a mi casa de donde salí, y tornando a ella la encuentra barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando en ella moran ahí. Y así el último estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Y aconteció que diciendo él esto, una mujer de en medio del pueblo levantó la voz y exclamó, bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. Y él dijo, bienaventurados más bien los que escuchan la palabra de Dios y la practican. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Estimados hermanos, estamos en el tercer domingo de Cuaresma, pero esta semana hemos festejado la fiesta de San José y también este es el mes dedicado a San José, mes de marzo. Entonces voy a hablar especialmente de San José en este día, protector de la Sagrada Familia. Y nuestro Señor dice al final del Evangelio, dice, bienaventurados más bien los que escuchan la palabra de Dios y la practican. Eso se podía referir a la Santísima Virgen, que como decía esta mujer, alabándola, diciendo, bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron.
Pero nuestro Señor dice, está bien, pero es más importante la fidelidad a esas gracias que solo el hecho de haber recibido la gracia de ser madre de Dios. Y entonces se podría decir lo mismo de San José, que era también padre adoptivo de nuestro Señor. Entonces, más si San José, después de haber recibido tantas gracias, así como la Virgen María, no hubiera sido fiel y que no hubiera puesto en práctica la palabra de Dios, pues ¿de qué le serviría? De nada. Todas esas gracias, que aunque sean grandes, no fructifican y no son no aprovechan si no hay esta fidelidad también a esas gracias. Así que nosotros no debemos vanagloriarnos tanto de las gracias que Dios nos da, pues sí, son reales, pero si no hay de nuestra parte una respuesta, una práctica, una fidelidad a los dones de Dios, pues los vamos a perder y no fructifican. Así que no basta que hayamos recibido las gracias de Dios, así también la Virgen María, incluso la Virgen María, incluso San José, lo que realmente Dios esperaba de ellos es que fueran fieles a las gracias recibidas. Entonces, eso es lo que festejamos de San José, que era un alma fiel y que sobre todo era el protector de la Sagrada Familia. Entonces, cabeza de la Sagrada Familia, y porque era protector de la Sagrada Familia, pues también era protector es hoy naturalmente, lógicamente, protector de la Iglesia. Así que, ¿por qué protector de la Iglesia? Pues porque Jesús es la cabeza del cuerpo místico, es decir, la cabeza de la Iglesia. Jesucristo es la parte principal de la Iglesia, Él es la cabeza de la Iglesia, y María, la Virgen María, es la madre de Jesucristo, que es también en el cuerpo místico tiene el segundo lugar más importante. Algunos la comparan al cuello del cuerpo místico, porque es por el cuello que pasa toda la influencia de la cabeza en el cuerpo. Entonces la Virgen María es también ella también es una parte muy principal de la Iglesia. Entonces San José protegía a Jesús, fue protector de Jesús, fue protector de la Virgen María, pues es normal que él, protegiéndolos a ellos, nos estaba protegiendo a nosotros, que dependemos de la cabeza, del cuello del cuerpo místico, que son Jesucristo y la Virgen María. Así que Él es protector de la Santa Iglesia, porque fue protector de la Sagrada Familia. Y esta misión de San José pues se puede ver a lo largo de la vida de nuestro Señor, a lo largo de la vida de la Santísima Virgen, cómo San José fue fiel y que siendo esposo de la Virgen María, pues fue por el hecho mismo el padre adoptivo del niño Jesús, porque la Virgen María era su esposa realmente, y que lo que nació en ella, aunque no fuera él el padre real del niño Jesús, de todos modos era el padre putativo, porque de su esposa nació el niño Jesús. Entonces la Virgen María era su esposa, era el campo de San José, que pertenecía a San José, y en su campo nació el niño Jesús. Así que él estaba también en esta, él era el padre, él también era ese niño, era su propiedad, y aunque no fuera el padre real, era el padre putativo.
Entonces, por el hecho mismo de tener poder sobre la Sagrada Familia, por el hecho mismo de ser el protector de la Sagrada Familia, pues es el protector de la Iglesia y es el protector de todas las almas que se han salvado gracias a la redención de este niño, de Jesús, y a la mediación de la Virgen María. Entonces él estaba implicado en todo esto, en toda esta obra, y era un alma santísima que nos ha dejado un ejemplo de fidelidad, ¿verdad? Así como la Virgen María no solo recibió gracias de Dios, pero fue perfectamente fiel a todas las gracias que Dios le hizo, y así San José también fue fiel, y gracias a su fidelidad, pues nosotros salimos beneficiados, porque si San José hubiera sido infiel o la Virgen María hubiera sido infiel, ¿qué hubiera sido de nosotros? Tal vez no se hubiera realizado la redención, tal vez no se hubiera fundado la iglesia, pues es que la fidelidad de ellos nos implica a todos nosotros, y lo que San José hizo, pues tiene que ver con lo que hoy pasa en la iglesia. No es un hecho separado que no tiene que ver. No, lo que San José hizo tuvo consecuencias, tuvo grandes consecuencias. Por ejemplo, él fue protector de la Sagrada Familia porque protegió a Nuestra Señora y al Niño Jesús cuando la persecución de Herodes. Él los protegió, Él los salvó, Él los llevó a Egipto, y gracias a Él fueron salvados. Así también hoy podemos invocarlo para que Él salve la iglesia de Cristo, la iglesia de la Virgen María, para que Él nos ayude, que nos proteja. Y en estos tiempos de tinieblas, en estos tiempos de maldad, en estos tiempos de oscuridad, ¿verdad? Y que la iglesia es perseguida a veces de una manera, a veces, así por decirlo así, no es todavía una persecución física, pero sí es una persecución moral, persecución no solo de parte de los enemigos declarados de Dios, sino también de los malos eclesiásticos de que han ocupado la iglesia y que persiguen la tradición. Entonces nosotros que queremos conservar la tradición de la iglesia y que representa, eso es lo que representa realmente la iglesia, es la tradición. Entonces, ¿dónde está la iglesia? Pues ¿dónde está la tradición? Entonces, si los hombres de iglesia modernos y el clero moderno ya no conserva la fe completa, tal vez algunos, unos sí, otros no, ya no sabemos ni qué pensar, pero ya no conservan la misa de siempre, y la verdad de la doctrina de la iglesia está cuestionada, hasta el mismo Papa cuestiona muchas cosas, lleva a la iglesia a la apostasía, aunque les pese en la Fraternidad San Pío X, el Papa Francisco está llevando a la iglesia a la apostasía y a la negación de todo. Entonces, lo lleva poco a poco, ¿verdad? Gradualmente, pero esa es la dirección que él ha tomado. Entonces, San José protegió a la Sagrada Familia de la persecución, y también podemos nosotros invocarlo en ese sentido, porque somos perseguidos, que lo quieran o no. Aquellos que queremos ser fieles a la tradición somos perseguidos. Hemos sido perseguidos dentro de la fraternidad y también fuera. También hay quienes todavía nos crean problemas, pero hay que estar tranquilos,
porque aquellos que quieren conservar toda la tradición, no parcialmente, no solo intelectualmente, sino también prácticamente, ¿verdad? Como decía nuestro Señor, bienaventurados más bien, ¿no?, los que escuchan la palabra de Dios y la practican. Es que no solo a los que la escuchan, no solo a los que reciben gracias de Dios de saber o de ser cristiano, sino a los que la practican. Y eso es lo que San José nos enseñó y lo que nosotros pretendemos hacer con su ayuda, y es por eso que la Iglesia es perseguida. Y actualmente la tradición y los pocos que quedan, algunos en la resistencia, los sacerdotes, a lo que hoy llaman resistencia, pero que no es otra cosa que la misma tradición, que no se quiere mezclar, que no se quiere degradar. Entonces eso es lo que representa de una manera más definitiva la Iglesia. También San José los alimentó con su trabajo, o sea, era un padre providente, no solo protector, sino providente, es porque proveía a todo lo que la Sagrada Familia necesitaba, tanto cuando estaban en Belén, cuando estaban en Egipto, cuando estaban en Nazaret. San José se ocupó de ganar el pan, con su trabajo, con sus esfuerzos, el pan con el cual alimentó la Sagrada Familia, a Nuestra Señora y al Niño Jesús. Entonces era un padre que da la comida, que da el pan cotidiano. Así que en la historia de la Iglesia vemos que muchos santos, especialmente está lo que decía Santa Teresa de Ávila, que decía que ella nunca había pedido nada a San José que no hubiera sido escuchada. Y ella fundó muchos conventos, fundó muchas comunidades de carmelitas. Ella decía, pues siempre que tenía necesidad, porque pues para fundar un convento pues se necesita dinero, se necesita comida, se necesita medios. Ella decía que ella siempre que recurría a San José la ayudaba y que siempre la escuchaba. Así nosotros también ciertamente necesitamos la protección de San José cuando el mundo, el demonio nos persiguen, nos crean problemas, pero también necesitamos vivir. Entonces en nuestras necesidades pues hay que invocar a San José, nuestras necesidades materiales, pero no solo eso, porque Santa Teresa decía que hay santos que uno invoca especialmente para obtener una gracia, un beneficio, pero San José era un santo universal, es decir, que se le podía invocar en todo tipo de necesidades, no solo materiales, sino también espirituales y de todo tipo. Hay que invocar a San José. Es un Padre providente. De él, puesto que era Padre providente de la Sagrada Familia, pues lo es automáticamente de toda la Iglesia. Así que Padre providente de toda la familia de la Iglesia. Y que somos nosotros, aquellos que tenemos la fe, que queremos tener toda la fe de la Iglesia, no parcial, no a mitad, sino toda entera. Entonces San José es providente con las personas que quieren conservar este alimento de la fe, porque Jesús es el verdadero alimento de las almas, y aquellos que lo reciben no lo pueden recibir de otra manera que por la integridad de la fe, porque si tienen una fe a mitad, pues en realidad no lo pueden recibir. Nuestro Señor exige la fe total, la fe entera. Entonces, ya que alguien corrompe una verdad de la fe, pues ya no tiene la fe, ¿verdad? Como algunos herejes, aunque dijeran que creían en todo lo demás, pero negaban una sola verdad de la fe, entonces ya no recibían, no tenían la presencia espiritual de nuestro Señor, y ya no eran hijos espirituales de San José. Así que el alimento espiritual que también San José es providente para la Iglesia,
pues no es el alimento del alma, ¿verdad? Las gracias que recibimos. Él está muy cerca de la Virgen María, Él está muy cerca de Jesús y nos puede obtener esas gracias que necesitamos hoy para resistir, para ser fieles, para conservar toda la fe en su integridad. Porque también vivimos una época en que la fe se ha vuelto una cuestión sentimental, una cuestión piadosa, en una cuestión de sentimientos. Pero la fe es ante todo una enseñanza, una doctrina. Entonces, hoy los católicos modernos ya no saben qué es el alimento de la fe, el alimento en qué consiste y cómo se debe recibir este alimento, cómo se debe conservar. Entonces, para ellos lo que cuenta es otra cosa. En la vida cristiana les interesa mucho una caridad que se vuelve sentimental automáticamente cuando no es doctrinal. La caridad que no es doctrinal no es una caridad sólida, incluso no es caridad. Entonces necesitamos tener ese aprecio de la doctrina, de la fe, y tener el sentido de la prioridad de la doctrina. En la vida cristiana, muchos creen que la prioridad es pues ser piadosos, decir el rosario, que ser buena gente. No, la prioridad de nuestra religión es la doctrina. Primero que todo, hay que conocer, aceptar, conservar la doctrina. Alimentar esta doctrina, aprofundizándola, es lo principal en la iglesia, es lo principal en nuestra vida cristiana. Si nada más creemos que una cierta piedad no es suficiente, hay que tener la fe, hay que tener doctrina. ¿En qué crees? ¿En quién crees? ¿Qué es lo que dijo nuestro Señor? Eso es doctrina. Entonces, cuando los enemigos de Dios quieren corromper esta doctrina, están corrompiendo la iglesia. Y si logran que alguien pierda la fe, entonces esa persona pierde la caridad, pierde la gracia y pierde el cielo. Todo. Así que de la doctrina depende todo. Aunque hay personas que son un poquito menos instruidas, pero de todos modos nunca van a negar las verdades de la fe y que las tienen bien fuertes, las tienen bien claras. Entonces necesitamos tener esa noción del primado de la doctrina en el combate de la tradición, ¿verdad? Porque ahorita algunos sacerdotes que se han vuelto activistas, que creen que todo es que hagan una bonita misa, que se hagan unas bonitas ceremonias, pero la doctrina ya no hay doctrina, o es una doctrina muy parcial, y ya no se habla de lo que hoy es cuestionado en la fe, que es el primer deber de los pastores, denunciar aquellos que están corrompiendo la fe. Es el primer deber de los pastores, ¿verdad? Entonces, si quieren santificar las almas, todo pasa por la doctrina. No se puede santificar un alma si tiene una fe que está deformada, que está corrompida. No es posible, y nuestra oración no es agradable a Dios si no tenemos la verdadera fe. No es aceptada por Dios, no es recibida. Entonces, queremos hacer obras en la iglesia, queremos convertir las almas, queremos que se hagan bonitas ceremonias, que se practiquen las virtudes, los mandamientos. Pues primero hay que tener claro la doctrina, la enseñanza de Dios. Entonces, San José no nos puede ayudar si no queremos aceptar ese alimento de la fe, primero, de la doctrina de la iglesia. No nos hagamos ilusiones porque
Hay muchas personas que tienen una devoción sentimental por San José, por la Virgen María, y lo único que les interesa es que sentir bonito cuando rezan, tener sentimientos, pero eso es secundario, porque no puede haber una oración bien hecha si no se tiene una concepción de la fe correcta, como debe ser. Entonces, hoy están destruyendo la iglesia. ¿Por qué? Pues porque han destruido primero la doctrina y de ahí a todo lo demás. Entonces, por eso el Concilio Vaticano II empezó a corromper la doctrina y por eso toda la iglesia se ha visto afectada. Pero podemos recurrir a San José para que restaure la fe en las almas, ¿verdad? Él que nos dé el alimento por su intercesión, por su ayuda, para que las almas vuelvan a recobrar el sentido de lo que es la fe, el sentido doctrinal, ¿verdad? Los católicos liberales no les interesa la doctrina, les interesa los hechos, les interesa que haya que tener la paz, la seguridad, pero que no haya problemas. Eso les interesa, pero no les interesa la doctrina. Entonces no, para restaurar la iglesia siempre se comienza por la doctrina. Todo lo demás viene automáticamente, pero siempre primero por la doctrina. Nuestro Señor lo primero que hizo es predicar. En su vida pública lo primero que hizo es predicar. ¿Pero qué predicaba? Pues su enseñanza, su doctrina, su verdad. Entonces todo eso es doctrina. Y es por ahí que se puede restaurar la iglesia. No hay otro camino. Entonces San José, Padre Providente de la Sagrada Familia, que les dio el pan físico, pero también conservó la doctrina de la fe en las personas que lo invocan, así como en la Virgen María y el Niño Jesús no necesitaban la ayuda de San José para tener la buena doctrina, pero de todos modos Él los cuidó, los protegió. Entonces Jesucristo, que es la verdad misma, la Virgen María, que es llena de gracia, el alma más que tuvo una fe más grande de toda la historia, pues si los protegió a ellos, también va a propiciar en nosotros esa práctica de la fe. También San José es auxiliador en el sentido de que nos consuela en las dificultades, ¿verdad? La persecución es una protección, el alimento es una providencia, pero cuando hay penas y hay trabajos, se necesita una ayuda, un consuelo. Y San José también fue para la Sagrada Familia una ayuda, un auxiliador. Y hay que imaginar qué pesado fue el viaje cuando fueron a Egipto. La Virgen María, que apenas había tenido al niño Jesús, y el niño Jesús pues siendo un pequeño niño, pues él los alivió en ese viaje, les proporcionó la ayuda para que ellos descansaran, para que ellos no les fuera tan pesado ese trabajo, esas penas. Y San José estuvo ahí con su brazo fuerte para asistirlos. Así que también debemos invocar a San José en nuestras penas, nuestros trabajos, porque a veces puede pasar que estemos así como tristes, como desconsolados, y San José nos puede levantar el ánimo y hay que recurrir a Él para que nos ayude, para que lleguemos a término, ¿verdad? Que lleguemos al término del viaje, ¿verdad? Que nos está a ese término que Dios nos está preparando en la otra vida, y que a veces hay personas que en el camino se quedan porque se desaniman, porque pierden la confianza,
y pierden la esperanza, pierden incluso la fe. Hay unos que se alejan de Dios porque no quieren sobrellevar todas las dificultades que implica tener la fe, ser cristiano. Entonces San José está ahí para que lo invoquemos. Recordemos todo lo que él hizo por la Sagrada Familia, y como la Sagrada Familia, el Niño Jesús, la Virgen María, pues Dios quiso que estuvieran aquí en este mundo para que pudiera existir la Iglesia, para que ellos santificaran la Iglesia. Entonces es normal que San José nos proteja también a nosotros, los miembros de la Iglesia. Hay que invocarlo y hay que creer en su protección, en su poder. Como decía Santa Teresa de Ávila, es un santo que se le puede invocar en todo tipo de necesidades, y es un santo que si se lo invoca bien, pues siempre nos escucha. También quisiera dar algunas citas de los papas que han fomentado, que han promovido la devoción a San José, porque en otros tiempos siempre se tuvo devoción a San José, pero en los últimos 2 siglos, como que ha habido, como en los últimos 3 siglos, ha habido como un florecer en la Iglesia, una especial devoción a San José, y que también la Iglesia lo ha aprobado y promovido, esa devoción a San José. Entonces, por ejemplo, el Papa Sixto VI hizo una misa y un oficio de San José que antes no había. Entonces quiere decir que en estos tiempos Dios está queriendo que nosotros tengamos más devoción por San José. También cuando se apareció Nuestra Señora en Fátima, hubo una visión en la cual se veía a San José con el niño Jesús que bendecía a toda esta gente que estaba ahí, y San José las bendecía. Entonces San José en estos tiempos apocalípticos tiene también una misión especial, y por eso hay que invocarlo más. También el Papa Benedicto XIII en 1726 añadió el nombre de San José a la letanía de los santos, que antes no estaba. El Papa Pío VII lo añadió su nombre en la oración Acunctis. El Papa León XIII, que era un gran devoto de San José, desenvolvió la doctrina del patrocinio de San José y la teología sobre la santidad y las prerrogativas de San José. El Papa León XIII explicó mucho mejor esto. Y él pidió que en octubre de decir la oración a vos recurrimos en nuestra tribulación, después del rosario, que se dijera siempre en el mes de octubre, después del rosario, esta oración. En la Fraternidad San Pío X, Monseñor Lefebvre hizo que se dijera todo el año, y que en la Fraternidad siempre después del rosario se dice la oración a San José, la que estamos actualmente diciendo para esta novena de 30 días que estamos haciendo hoy, por lo de que necesito encontrar un benefactor para ayudarme a comprar esta casa, pues es también esa oración. Entonces en la Fraternidad Monseñor Lefebvre quiso que se dijera siempre después del rosario la oración a San José, y se dice siempre. Después también el Papa León XIII compuso una fórmula de consagración de las familias a San José, que él mismo escribió, y que esa fórmula se puede utilizar para consagrar las familias a San José. El Papa Benedicto XIV promovió también su culto, y también dijo que si San José era padre putativo, también era padre putativo de Jesús, pues también era padre y patrón de la Iglesia, puesto que él era padre putativo del niño Jesús. Por lo mismo, él era padre y patrón de la Iglesia. El Papa Pío IX
proclamó solemnemente a San José patrón de la Iglesia Universal. El Papa Benedicto XV habló de los poderes sin límites del Santo Patriarca. Instituyó la fiesta de la Sagrada Familia, que pues por el hecho mismo pues es de San José también, y también pidió que los obreros católicos, porque en el siglo XX pues debido a la revolución industrial mucha gente empezó a trabajar en fábricas, trabajar en industrias, entonces ya no era tanta gente que en otros tiempos trabajaban más bien en el campo, en otro tipo de cosas. Entonces este fenómeno social de los obreros, que se multiplicaron mucho en este tiempo, pues el Papa Benedicto XV insistió de que los obreros católicos se pusieran bajo el patrocinio de San José, porque también San José trabajó, también San José tuvo que mantener a su familia. Entonces los obreros católicos no deben dejarse manipular por el comunismo, por los comunistas, para hacer la lucha de clases, pero deben trabajar honradamente al modelo de San José y no para hacer revoluciones. Y después Pío XI, el Papa Pío XI, en el siglo XX, puso la acción de la Iglesia Católica contra el comunismo ateo, la puso bajo la protección de San José. Entonces San José también es combativo, ¿no? Combativo contra el comunismo ateo. Y esa acción de la Iglesia contra el comunismo, el Papa Pío XI la puso bajo la protección especial de San José. Pero lo que han hecho los papas y han dicho los papas respecto a San José, pues es mucho más. Esto es solo pues parece una idea general, pero hay mucho más que han dicho los papas y que se podría conocer de San José. Hay mucho que aprender, ¿verdad? Y hay libros que nos explican, ¿verdad? Por ejemplo, el Papa, pues sí, hay declaraciones que han hecho los papas de muchas diferentes, y es bueno a veces conseguir algún libro que hable de ese tema. Entonces, en este mes tratemos de invocar a San José, pues lo invocamos a un nivel de la Iglesia, lo invocamos a un nivel del mundo, para que nos proteja de todos los males actuales y que salve a la Iglesia, así como lo salvó cuando salvó a la Sagrada Familia cuando la persecución de Herodes. Pues pidámosle a San José que salve la Iglesia en estos tiempos de crisis, de falta de fe. Entonces pidamos a San José, pero también lo podemos invocar a un nivel individual para nuestras necesidades personales, nuestras necesidades familiares, nuestras necesidades espirituales. Invoquemos a San José, que es el modelo de un alma interior, de un alma santa, de un alma que nunca ofendió a Dios. Aunque el Papa Francisco dijo en una ocasión, y yo creo que lo ha repetido, que la Virgen María y San José pues también tenían que luchar todos los días contra sus defectos humanos, como si fueran pecadores, como si también la Virgen María hubiera tenido en sí misma los efectos del pecado original, lo cual es una herejía. Y entonces eso que dijo el Papa Francisco es escandaloso. San José era un alma santísima, de primer orden, ¿verdad? Porque hay santos que a veces fueron convertidos, que tuvieron un momento en que estuvieron mal, pero los santos como San José, San Juan Bautista, son santos que eran inocentísimos, y que es realmente
muy grave hablar de ellos como que si tuvieran pecados, tuvieran defectos, tuvieran pasiones. Otros santos tal vez sí, pero los que estaban muy cerca de nuestro Señor no se los puede juzgar así, ¿verdad? San José, San Juan Bautista también, ¿verdad? Ya son los que estaban realmente cerca de nuestro Señor. Y es una ofensa muy grave cuestionar su santidad y sobre todo la Virgen María. Es una herejía. Pero ya no se asustan de la herejía, los eclesiásticos modernos no se asustan más de la herejía, porque hoy la doctrina en la Iglesia ha pasado a un segundo término. Y algunos sí se preocupan un poco, pero no se preocupan bien y no se preocupan de todo, porque la fe es un todo, no se puede sacrificar algo. Entonces, si en algo se falla, pues es que ya uno no es católico. Entonces, vamos a pedirle en este mes a San José, no olvidemos de invocarlo. Podemos rezar, pues ya estamos diciendo la oración a San José todos los días por esta novena, pero lo podemos continuar y yo animo a los fieles, aunque pues no sea una obligación, de decir esta oración a San José siempre que dicen el rosario. Después del rosario decir la oración a San José, como Monseñor Lefebvre nos pidió en la fraternidad, y que es una buena costumbre, sobre todo en este tiempo de que la Iglesia está perseguida. Entonces tiene que recurrir a San José, su protector de la Santa Iglesia, y pidámosle a él que también, no solo porque era padre putativo del niño Jesús, pero también tiene una gran dignidad porque era esposo de la Madre de Dios, y en eso a veces no se habla suficiente. San José, esposo de la Madre de Dios, eso es un gran título de San José, que era esposo de la Madre de Dios, que él interceda delante del niño Jesús, pero también por la Virgen María, y que nos obtenga las bendiciones, las oraciones de la Santísima Virgen. Pidemos por las necesidades de la Iglesia, pedimos a San José por las necesidades de la tradición, y que nos libere de la herejía, que nos libere del espíritu liberal que hay hoy en la Iglesia, que hay hoy en la tradición, y que incluso en la resistencia, que lo que llamamos resistencia, a veces puede haber algunas cosas anormales. Entonces pidámosle a San José que como Padre Providente nos ayude, nos proteja y nos corrija con la protección de la Virgen María, para la cual Él nos va a interceder delante de ella también. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo,